por ese propósito. Oren por ese propósito. Voy a dejar en las manos de Juan que se siente con un calendario y vaya ahí acordando la fecha y nos avise con antelación. Ustedes saben cómo es la vida aquí, que hay que avisar con tiempo para uno así prepararse. Hermanos, con respecto a la oración de los miércoles, me vi precisado a lanzar un decreto. Yo les digo a ustedes que soy muy delicado con esas cosas de los decretos cuando hay una constitución ahí. Pero amados, cuando hay un tranque y mucha dilación, no por culpa de nadie, sino por las circunstancias, entonces el pastor tiene que tomar decisión en el asunto. Yo pido que cuando se lleve a cabo la asamblea, se ponga esta petición mía como una excepción. ¿Ya ven? Que figure como una excepción, porque no es una práctica que estemos promocionando decisiones ya contrario a lo que se estableció en la constitución de la iglesia. Pero va a ser una excepción. Yo sé que eso es lo que el Señor quiere. Estoy convencido, hermano, que es lo que el Señor quiere para este tiempo. Vamos a tener una pausa con el círculo de oración hasta agosto 2, que si mi memoria no me falla, es miércoles. Vamos a retomar nuevamente las oraciones congregacionales, porque la oración va a continuar, hermanos. La oración debe continuar. Yo le voy a pedir a ustedes que desde sus hogares se comprometan, no conmigo, no con la institución, con el Señor, apartar media hora o una hora y dedicarlo a las peticiones que la iglesia tiene, que son conocidas por la mayoría de los que estamos aquí. Y yo sé que en algunos de los programas que el hermano José, que dicho sea de paso, estoy invitando al hermano José que comparta conmigo el altar acá, porque él va a tener a cargo la lectura de la palabra del Señor. Pero yo estoy seguro que en algunos de los programas que el hermano José ha redactado, están ahí las necesidades por las cuales nos hemos reunido aquí a orar los miércoles. Coja usted una petición desde su casa. El pastor no la está viendo, pero Dios sí. Dios sí, mis hermanos. Y comprométase, que es un compromiso deleitoso, decir, no, esa media hora, eso yo no lo voy a comprometer con nada. Ese es un tiempo que yo me comprometo con el Señor para orar. Si usted no está claro en las peticiones, pues llámenos y nosotros le aclaramos cuáles son las peticiones que tiene la iglesia para oración. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Me alegro de ver a Juliet acá. Si usted ve que la hermana Eli y Samir llegan tarde, no es por Juliet, no. Juliet es la primera que está, mire, vestida y etiquetada para venir a la iglesia. Déjenme decirle, Juliet es la estrella todavía de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos sentimos gozosos, hermanos, nos sentimos gozosos. Me siento con el compromiso y la obligación de informarle a la iglesia que la familia de Orlando y Berenice se excusaron por un compromiso que ya tenían con la madre de ella para hoy. Oren por Loida y por Ingrid, por la familia, porque se sienten enfermos. Oren por Fabián, que surgió algo en la casa. Yo le estoy cogiendo miedo a los domingos también. Yo no sé. Yo le estoy cogiendo pavor a los domingos. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Pero oremos por esos propósitos. Oremos. Ya yo encargué al hermano, no lo iba a hacer público, pero sí lo voy a hacer. Al hermano Juan J. Disla, que es el diácono de la iglesia, junto con Orlando. Eso es a los hermanos que están ausentes, tanto como a los presentes, que lo llamen a él, hermanos. Llámenlo a él cuando no puedan venir a la iglesia. Él va a recibir las llamadas. Él no tiene la obligación de contestar. Si se siente anímicamente, sí. Pero cumpla usted. Mire, hermano Juan, como el pastor recomendó que se le llame a usted, le estamos llamando para excusarnos. Entonces el hermano Juan va a tener a bien la responsabilidad, después que pase la prédica, decirme, pastor, mire, los hermanos se excusaron y los hermanos se excusaron para no estar en la iglesia. Y yo personalmente, y la iglesia también, aunque se vaya, vamos a orar por esos hermanos. Pero que ya yo hablé con Juan y él me dio el permiso
para que lo llamen a Él, hermanos. Ya los que están presentes lo saben, se lo voy a hacer saber a los hermanos que están ausentes también. A Juan J. Disla es que deben llamar siempre que no puedan venir al servicio del Señor. Y les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Nuestro hermano José Paniagua se prepara. Primera de Timoteo, amados. Primera de Timoteo. Usted sabe que en cierto modo yo me alegro que hoy no haya un programa, hermano José. A ver quiénes vienen con sus Biblias a la iglesia, porque hay una ligereza ahora. Como tenemos la lectura en el programa, yo veo que estamos dejando la espada en la casa. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Yo no sé ahora si pedirle al hermano José que suspenda escribirlo. Porque mire, me ha inquietado el Espíritu Santo. Yo soy bien anticuado con la Biblia. Yo no critico al que lee desde su teléfono. Para que no lean nada, mejor que lean su teléfono la palabra. Pero a mí me gusta abrir la Biblia. Me encanta oír las páginas de la palabra de Dios revoloteando en las manos de los redimidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hermano José tendrá bien Primera de Timoteo, amados, capítulo 6. Vamos a dar lectura a los versos del 11 al 16. Hermanos, vamos a leer la palabra. Amén. Como dijo aquí el pastor, primera de Timoteo 6, del 11 al 16. Y la palabra del Señor dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Voy a pedir al hermano, ore por la palabra, por favor. Amén. Padre amantísimo y Dios eterno, Te bendecimos, Señor. te damos gracias por lo misericordioso, bueno y grandioso que tú eres, que siempre has sido y seguirás siendo. Aquí nos está dando una advertencia a un buen ministro. Ministro es todo aquel que con gallardía proclama el glorioso nombre de Dios. ¡Aleluya! Gracias te damos, mi Gracias, Dios, Padre. porque tú nos dejas saber qué es lo que tú quieres. Muchas veces pasamos por alto las cosas que tú quieres que hagamos, que es para el bien nuestro y para la gloria tuya. Permite, mi Dios, que en esta ocasión nosotros pongamos el máximo de atención, porque somos ministros del Señor. Dios. Tenemos esa responsabilidad en nosotros, porque Él nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La labor nuestra es predicar el Evangelio, que tú te ocupas de convertir a las personas, no nosotros. Gracias te damos, mi Dios, por esta porción que hemos leído.
que sea de bendición en nuestros corazones y permite que la explicación que nos den de la misma sea para bendición y crecimiento en nuestra vida cristiana. Favores que te pedimos en el dulce y bello nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, pónganse cómodos. Gracias a nuestro hermano José por tan precisa lectura. Y es maravilloso, es maravilloso. Yo le decía la exhortación al ministro de Dios, me gusta, me encanta, me gusta, porque ese es el contenido, hermano, de esta sección, exhortación al ministro. Yo le puse la buena confesión me puse, dando a entender que como Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, el término buena, usted le pone ahí un paréntesis, entonces quiere decir que hay malas batallas. Pelea la buena batalla. Entonces hay batallas malas. Yo asumo que hay batallas malas. Hay batallas bíblicas, hermano, entre naciones, que los únicos que pierden son los pobres. Lo único que hay es destrucción. Nadie me diga a mí que esa fue una buena batalla. Donde ambos mandos pierden. Eso es lo que le llaman una guerra bíblica. Una batalla bíblica. Donde todo el mundo pierde. Entonces hay malas batallas, hermanos. Hay malas batallas. Aquí es la buena confesión. Y está basado el título en los versos 12, creo que la parte B, donde Pablo le dice a Timoteo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, ¿delante de quién? De muchos testigos, dice Pablo categóricamente. Y el verso 13 tiene que ver con el título también, la buena confesión. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. En este contexto, hermano, la confesión y el testimonio son similares. En este contexto, la confesión y el testimonio son similares. Pablo le pide al joven ministro Timoteo, muy tierno, todavía muy joven, que honre el llamamiento delante de muchos testigos. Luego habla del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué en este contexto el testimonio y la confesión podemos decir que son sinónimos? Porque Jesús dijo, el que me negare en medio de esta generación, o sea, el que no dé testimonio de mí, yo también lo negaré delante de mi Padre. El Señor dice, el que me confesare, dice el Señor. El que me confesare. O sea, el que dé testimonio de mí, yo voy a dar testimonio delante de mi Padre. Entonces, en ese contexto, hermano, esta es la buena confesión. Usted sabe que uno de los términos más poderosos que tiene la Biblia es el término confesión. Su significado, lo que ello implica, es sumamente poderoso. Porque a la confesión tiene que acompañarlo un acto de sinceridad. Pero fíjese, yo creo más en la conversión que en la confesión. Claro, cuando la confesión es sincera, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo creo tanto en la confesión como en la conversión. Pero sucede que hay individuos que han confesado a Jesucristo, pero no se han convertido a Jesucristo. Esa es una realidad, hermano, que yo, sin señalar a nadie, gracias a Dios que aquí no hay ninguno de ellos, pero yo lo he visto personalmente. Qué bueno es confesar y qué bueno es convertirse a Cristo. Hay muchos profesantes de labios, pero su vida niega al Señor que los redimió, niega al Señor que los salvó. Y el Señor es bastante estricto en esto. El Señor es bastante estricto. El que me confesare, el que no se avergüence de mí en medio del mundo, yo tampoco me avergonzaré de él delante de mi Padre, dijo el Señor. Qué bueno es tener el valor entre nuestros amigos a decir yo soy cristiano.
Me llamó la atención un reciente testimonio que me dio Ingrid, que estuvo por casa en estos días, que en el nuevo trabajo donde ella está, fue al deli a comprar un café. Y ahí uno de los dependientes es dominicano y entabló una amistad con ella. Y él le dijo, ¿y de dónde tú eres? Porque esa es la pregunta obligada siempre que hacemos. ¿Y de dónde tú eres? ¿De dónde tú vienes? Yo no sé por qué, hermano. Yo no sé por qué. Tantas preguntas que se pueden hacer, pero esa es la primera que llega. Y ella le dice que es de Honduras. Él le dice que es dominicano. Entonces le dice él, pero tú tienes que tener mucha gente de Honduras aquí que te aprecian. Y ella le dijo, no hay mucha gente de Honduras que me aman, pero tengo una iglesia que me ama tremendamente y que me hace feliz. Bendito sea el nombre del Señor. Confesar, no avergonzarse, testificar. Hay creyentes que cuando están entre amigos le da un miedo, todavía Dios poniendo la oportunidad, porque no todo el mundo quiere rechazar al Señor. Hay un converso, hermano, que usted se va a sorprender, que si usted le habla del Señor, dice, yo quiero ir contigo a la iglesia. Pero como nos volvemos cristianos mudos y llenos de vergüenza, entonces lo que hacemos es que nos agachamos, como decimos en la República. Nos abajamos del miedo, de la vergüenza. Y no testificamos, no confesamos que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará delante de Él. Quieran o no quieran, se doblará toda rodilla. Grandes y pequeños se doblarán delante del Señor. Qué bueno que nosotros hemos determinado, nosotros mismos, doblar nuestras rodillas frente a Él, sin que nos obliguen, sin imposiciones. El amo más benévolo que pueda tener un siervo se llama Dios, se llama Jesucristo. Servirle con deleite, servirle con buena voluntad a Él. Porque es un amo benévolo nuestro Señor. Porque nuestro Señor es un amo. Nosotros pasamos de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Deudores somos, dijo Pablo. Ahora somos deudores del Señor. Él es nuestro amo. Y qué bueno, hermano, poder confesar, poder testificar. A veces Dios permea el ambiente para que digamos una palabra. No todo el mundo va a rechazar el mensaje. Usted se sorprende. Hay gente con hambre allá afuera de que usted le diga una palabra. O que usted diga, yo me consagro en tal iglesia. O siquiera que usted le dé un tratadito bíblico, una literatura bíblica. Usted se sorprendería de la reacción y cómo el Señor ha preparado el ambiente. Hágalo. Prueba al Señor en esto, hermano. Y me llama la atención cómo Pablo habla aquí. Me llama la atención. La palabra de Dios a mí me hace vibrar todavía. Como la primera vez que me convertí. Esta palabra me hace vibrar. Me sacude la palabra del Señor. Y Pablo le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Esos términos son fáciles de leer, pero hay 3 comas ahí, 3 comas que tienen dentro de sus signos un mensaje, porque es un énfasis que hace el apóstol Pablo aquí. Un énfasis es reforzar una frase para que se grabe acá, para que se grabe. Es como si nosotros a cualquiera de nuestros hijos le dijéramos, mira, hijo mío, cuando usted quiere que se le grabe algo, no pase por esa calle. Se arman muchos tiroteos allí. Hay muchas peleas allí. Esas son las comas que Pablo pone aquí. Énfasis, fuerza, hincapié, como dicen algunos, para que se quede. Entonces aprecie los signos gramaticales de la palabra de Dios, que tienen un gran poder, hermanos. Pero le pide a Timoteo que huya. Timoteo era relativamente joven y está testificado por los padres de la iglesia
con testimonio de mucho peso, que Timoteo era, aparte de joven, era muy tímido también. Timoteo, por eso Pablo le dice, nadie te menosprecie por tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes, le dice Pablo. Tremendo líder que tuvo Timoteo ahí. A lo mejor Timoteo tenía la edad de Samir o la edad de Orlando cuando Pablo lo llama al ministerio. Por eso yo le digo, hermanos, aunque usted vea hermanitos aquí, tiernos y callados, no los subestime, no los subestime, porque cuando el poder de Dios los agarre, usted va a oír la voz de grandes hombres del Señor a través de las voces de ellos. No lo subestime. Timoteo era muy joven y Pablo le puso un ministerio en las manos. Bueno, Dios a través de Pablo. Pero ¿huir de qué? De todo lugar donde no se enseña la palabra de Dios. Huye de donde no se esté hablando de la palabra. Huye de donde se esté enseñando otra cosa. Usted sabe que el término huir aquí no quiere decir salir corriendo. No es eso lo que quiere decir. Por eso es que tenemos que siempre hacer pausa en los términos de la palabra de Dios. Es como decir en nuestro español, ese tema no te conviene, hazte de oído sordo y vete de ahí. Así de sencillo. Ese tema no edifica. Mira, con tu frente alta, muévete de ahí. Eso es lo que el apóstol Pablo, no es salir corriendo despavorido, no. Huye donde no se esté enseñando la palabra del Señor, donde estén enseñando otra cosa, dice el apóstol. A veces nos quedamos, y eso nos va invadiendo a nosotros. Y hoy en día tenemos un gran reto, nosotros los cristianos, porque están los falsos maestros que tergiversan la palabra, y hay maestros que enseñan la Biblia, pero entonces no la practican. Entonces no la ponen de ejemplo. Entonces tenemos esa disyuntiva hoy en día, hermano. Pero yo prefiero el que me da la verdadera palabra de Dios. No le está siguiendo. Eso es asunto entre él y Dios. Como dice el hermano Dore, hay que atender el cartón de uno, no el cartón ajeno. Allá él con Dios. Allá él con Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que los fariseos le enseñen, absórbanlo, porque ellos se sientan en lo que enseñó Moisés, en la cátedra de Moisés, dice Jesús. Háganlo lo que ellos le dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. No hacen. Entonces tenemos, de eso es que Pablo le pide que huya al joven Timoteo, donde no se esté hablando de la santa palabra del Señor. Y Pablo los identifica como hombres corruptos, privados de la verdad. Y hermano, esos términos tan fuertes, no me lo inventé yo. Usted lo ve aquí, en el verso 5. Eso que enseñan otra cosa, que no es la palabra, es Pablo que dice que son corruptos y están privados de la verdad. Y en el verso 7, antes de entrar en materia, Pablo da lo que podemos llamar una declaración, un principio universal. Pablo dice en el verso 7, nada hemos traído a este mundo, dice Pablo. Es una verdad universal. Y sin duda nada sacaremos de aquí. Hemos venido a este mundo y no hemos traído nada. Juliet nació desnuda. Todos los que nacemos de una madre venimos desnudos, venimos sin ropa. No venimos con un reloj puesto y un anillo. El día que una madre vea que esté pariendo un niño y venga vestido y venga con un reloj, yo creo que se cae muerta. Y a los doctores a correr se ha dicho. Nada hemos traído a este mundo, hermanos. Y sin duda, como dice Pablo, nada sacaremos. Cuando morían los faraones, echaban tesoros ahí para que los acompañaran al más allá. Y sacrificaban a los esclavos también. Los que le habían servido de por vida. Los mataban para que acompañaran a su amo al más allá. Y muchos tesoros, muchas cosas valiosas que le echaban. Pero eso no era el individuo que lo echaba.
Eran los demás que se lo echaban ahí. Él no sacaba nada de este mundo. Los que estaban ahí. No tenemos capacidad ni de vestirnos cuando morimos. Nada sacaremos de este mundo. Pablo da ahí un principio, hermano, que hasta un niño lo entiende. Nada hemos traído a este mundo. Y sin ninguna duda, nada nos llevaremos, dice Pablo. ¿Para qué? Para darle valor a las cosas de la eternidad, hermanos. Porque todo lo que se ve pasará, dice la palabra. Por eso nos manda Pablo a ver lo invisible. Porque todo lo que se ve pasará. Pero lo invisible, que son las cosas espirituales, esas son eternas y nos van a llevar a la presencia del Señor. Entonces es una gran verdad en el versículo 7. El verso 10 hay una declaración ahí. Pucha. Porque la raíz de todos los males es el dinero en sí mismo. La raíz de todos los males es el dinero en sí mismo. Es el amor. El amor al dinero es la raíz, hermano, de todos, no dice de algunos. Y en esta vida hay muchos males. En esta vida el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice Pablo en el contexto. Y voy un poquito rápido. Hay gente que hacen del dinero su Dios. Dios los bendice con buenos trabajos y abandonan la comunión, queriendo trabajar más y horas extra y horas extra. Amor al dinero es la raíz de todos los males. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Me gusta ese término de Salomón. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Esta niña, la hermana Eli, le dijo a la señora que le proveyó un empleo: no, chequea los horarios ahí. Si ella hubiera sido otra, dice: no, yo vengo a mi trabajo y no voy para la iglesia. Pero le dio la opción a su jefa, con todo respeto. Y ella está asistiendo a su iglesia y está en su trabajo. Esas son cosas que a mí me inspiran como ministro, fíjense. Me inspiran como ministro. Me inspiran. Ver a José con su dedo mocho, como decimos en Santo Domingo, en su iglesia adorando al Señor. Con dedo y sin dedo adoraré al Señor. Pero hermano, una triste realidad es que por cualquier pretexto no venimos a la iglesia. Lo digo con sentido de responsabilidad. Es más, deseamos el motivo para no venir a la casa del Señor. Cuando no hay nada más dulce que la comunión de los santos. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más dulce que la comunión de los santos. No busquemos pretextos, porque aunque sean verdad, en el fondo son una mentira. Y Dios aborrece la mentira. Y le decía al hermano José que yo como ministro entiendo, hermano, cuando hay un motivo para no venir. Yo lo entiendo cuando hay un motivo para no venir. Yo me he excusado con ustedes cuando he tenido que salir con mi familia. Razones justificadas. Razones justificadas, hermano. Pero muchas veces no la hay. Y la gente hace del dinero su Dios, el trabajo. Lo cambian por la adoración al Señor. Cuando no hay nada más dulce que la comunión de los santos y nada más dulce que adorar a Dios, los hermanos juntos y en armonía, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, Pablo le dice: huye de esas cosas. Ese fue el contexto rápido. Huye de estas cosas. Y al parecer Timoteo obedeció. Pero después de huir, ¿qué? ¿Qué viene después? Porque, hermano, una enseñanza inconclusa no lleva a ninguna parte. Un concepto por la mitad no lleva a ningún lado. Uno puede decir: me mandaste a irme de ahí. ¿Y ahora qué? El consejo de Pablo no queda inconcluso, ¿no? Dice: sigue la justicia. Sigue la justicia, le dice el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Usted ve que no lo deja holgazán. Ya le dijo que dejar ese ambiente donde se enseña otra cosa, donde no se está hablando de la palabra de Dios. Vete de ahí. Él podía haber dicho: pero ya me fui, ¿y ahora qué sigue?
Eso es. Sigue la justicia, sigue la paciencia, sigue la fe. Y le dice las razones importantes por las cuales debe de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. No deja las cosas inconclusas. Amén. Pero tú, oh hombre de Dios, Timoteo era un hombre de Dios. Por lo tanto, Timoteo no debía estar en el lugar que no le corresponde. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, no debemos estar en ambientes mundanos, donde la palabra de Dios no se habla, donde Dios es un tabú. No es que usted se va a poner a pelear, ni se va a imponer en el ambiente, pero váyase de ahí. Timoteo era un hombre de Dios, Pablo se lo dice. Pero tú, oh hombre de Dios, le dice el apóstol Pablo, vete de ese ambiente, donde Dios no es invocado, vete de ahí. Se lo dice a él y nos lo dice a nosotros también hoy en día. Porque nosotros, por conveniencia, podemos decir, por eso fue a Timoteo nada más. Nos lo dice a nosotros también hoy en día el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, estamos redefinidos por Cristo. En Cristo tenemos una nueva identidad. Usted sabe que la identidad es lo que diferencia al individuo de otros. Esto es lo que se llama identidad. Y si tenemos la identidad del Señor, cuando a través del Espíritu el Señor nos regeneró y nos convirtió en nuevas criaturas, tenemos que andar como Cristo anduvo y ser como Cristo era también. A Cristo lo invitaban a banquetes y cosas y el Señor iba. Porque el Señor no se escandalizaba de nada. Pero el Señor aceptaba esa invitación con un propósito siempre. El Señor. Simón el fariseo lo invitó. Mateo prueba la Biblia que le hizo un banquete a Jesús. Y allí no estaban adorando a Dios, pero el Señor fue con un propósito a ese lugar. Fue con un propósito. El Señor sabe por qué hace las cosas. Tenemos que parecernos a Él si tenemos la identidad del Señor. Tenemos que andar como Él. Tiene que ser similar nuestro hablar y nuestra conducta delante del Señor. No ser una cosa ahora y otra después. No venir a la iglesia y levantar manos santas y después andar entreteniendo amiguitos con cervecitas y con chistes morbosos para ser aceptados por ellos. A mí que me acepte Dios, que me acepte el Señor. Ese es el que a mí me interesa, que me acepte. Pero si hemos asumido la identidad de Cristo, tenemos que andar como Él anduvo y ser como Él fue el Señor. Un filósofo con un panorama bien negro de la cristiandad, con un panorama negativo del testimonio cristiano, dijo un día: he conocido un solo cristiano, y murió en la cruz del Calvario. Mire qué opinión tenía ese filósofo de los cristianos, de nosotros. Parece que lo que él vio no era bueno. Parece que lo que él vio fue una doble moral. Allí alaban, pero fuera son diablos. En la casa son demonios. He conocido un solo cristiano y murió en la cruz. Eso es triste que lo digan de nosotros, hermanos queridos. Es triste que lo digan, pero tenemos que asumir la identidad de Cristo. El expositor abordaba la palabra identidad en estos días, la semana pasada. Identidad. Lo que nos diferencia a nosotros de otros individuos. Les he contado a ustedes que una vez, y pasó en la realidad, y esto es refiriéndonos a la identidad. ¿Qué importancia tiene para usted la identidad en el Señor? ¿Tiene una enseñanza, una importancia primaria en su vida? ¿O a usted no le importa mucho qué identidad, si está definido o no delante del Señor? Yo me preocupara por definirme delante del Señor. La historia narra a un sargento mayor, y fue real, hermanos, fue real. Salió de la base, le dieron una licencia como de 4 días para que fuera a descansar a su casa, luego retornaría a la base.
Después de esos 4 días de relax, en el estado donde él vivía, a unas 4 o 5 horas de viaje, el soldado regresa a la base. Pasaron 3 cosas negativas para el soldado, para el sargento mayor. Se le olvidó la identificación en su casa. El soldado que estaba en la puerta no lo conocía. Y el superior que podía hablar por él, se le había presentado una emergencia y había salido de la base. 3 situaciones por no tener la identificación. O sea que el uniforme no era suficiente para entrar a la base. Los rangos que enseñamos no eran suficientes para entrar en la base. Ustedes no han oído de casos de personas que se han filtrado a una base militar y han hecho muchísimo daño, muchísimo estrago. La identidad. ¿Quiénes somos en el Señor? No juguemos con el Señor aquí en el mundo, hermanos. No juguemos. Tratemos de tener nuestra identidad definida delante de Él. Porque así como ese soldado no le valieron sus condecoraciones, ni su alto rango, ni su vistoso uniforme, así no nos van a servir a nosotros. Méritos que a Dios no le interesan, méritos que no glorificaron a Dios. Y cuando esa puerta se cierre, mucha gente va a llorar. Y va a llorar lágrimas de sangre. Pero qué lindo entrar delante de la presencia de Dios, tranquilos y en paz. Venid, benditos de mi Padre, dice el Señor. Dice un coro: cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Dice el himno, dice el coro. No juguemos en este mundo. Defendamos nuestra identidad en el Señor. Hermanos, mientras le confesamos, mientras testificamos de Él en el ambiente donde nos encontremos. Porque usted se puede sorprender, hermanos, de las personas que van a reaccionar al mensaje suyo y al testimonio suyo. Pero atrévase a testificar del Señor y presentarse oportunamente como un cristiano o una cristiana. No antes de tiempo, no. No ande postulando sin razón que usted es cristiano, usted es cristiana. Deje que su conducta hable. Deje que su buen comportarse pueda crear en los demás una impresión. Y usted va a ver que los otros van a indagar si usted es cristiano o no. Dice que dio buen testimonio frente a Poncio Pilato. Dice aquí la palabra del Señor. Eso fue Jesucristo. Yo le digo a ustedes que aunque el Señor, dicen los historiadores, tenía los labios hinchados por los golpes que le habían dado, tenía un ojo cerrado también, producto de los golpes y los tormentos, el Señor se mantuvo al lado de Poncio Pilato como un gran conquistador, porque Él seguía siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, Jesucristo. Eso tenía a Pilato desconcertado. Porque cualquier hombre en la condición de Jesús, fue Pilato que le pidió que le hablara. Háblame, dime a mí la verdad. Él esperaba que el prisionero actuara como un prisionero. ¡Ay, por favor! Es que la muerte me aterra. Esta gente me quiere matar. ¿Tú me puedes liberar? Y ese nazareno, mire, sereno, tranquilo frente a Poncio Pilato. Ese es el testimonio del que habla Pablo aquí. El testimonio silente, como dicen los teólogos de los mártires de la iglesia, el testimonio de los cuellos cortados, porque mucha gente fueron degollados, y aún después de degollados el testimonio habla: gloria al Señor, gloria al Señor, porque morían con sus ojos serenos mirando al cielo. Son los historiadores, hermanos, que narran estas cosas. Cuando el Imperio Romano, lleno de una euforia diabólica, veían la gente cómo se lo comían los leones allí, muertos al rigor del hacha en el Coliseo de Roma. Y esa gente cantando himno y mirando al cielo. Explíqueme usted eso.
Y cuando un cristiano moría, dicen los historiadores, se convertían 10 personas de Roma. Bendito el Señor. ¿Por qué lo hacían? Por el testimonio. El testimonio de las gargantas cortadas. Ya no podían hablar. Le habían cortado el cuello. Ya estaban muertos. Los muertos no hablan. El testimonio de las gargantas cortadas. Testifiquemos del Señor, hermanos. Testifiquemos del Señor. Y el Señor va a actuar. Bendito sea el Señor. Dice que tenemos la semejanza de Jesucristo. Y la semejanza es equivalente a lo que somos en Él. La identidad. La identidad. Hay identidad personal. Hay identidad cultural. Hay identidad nacional. Y hay identidad de género también. El cristiano tiene la obligación de saber cuál es su identidad entre ese lío de cosas que hay. Y ese de identidad de géneros. Hoy en día yo veo una persona pasar frente a mí y yo no sé si es hombre o mujer. ¿A usted le ha pasado lo mismo? Sí. Es un reto a mi percepción. Yo le he dicho a Zoraida, pero esa persona ¿es un hombre o es una mujer? La descomposición que nos ha vendido la sociedad. Dios no ha entrado a muchas iglesias, hermanos. El Espíritu de Dios no está en muchas iglesias. Porque la gente ha confundido la voz con la voz de la cultura y con la voz de la sociedad. Y dejando entrar todas las porquerías que el mundo no quiere, la han dejado entrar a la iglesia. Y lo más malo, que la iglesia se ha convertido a ellos, no ellos a la iglesia. Dios le dice a Jeremías, mira, quien tú le hables, que se conviertan ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, le dijo el Señor a Jeremías. Entre tantas voces, es difícil diferenciar la voz de Dios. Por lo tanto, es más difícil conocer nuestra identidad. Tantas voces. Yo se lo he dicho a ustedes, hermanos. Cuando la influencia nacional pueda más que la influencia de Cristo en tu vida, analízate. Yo amo mi país. Y eso nadie lo va a cambiar donde yo nací. No hay poder en la tierra que cambie donde yo nací ni donde usted nació. Pero es identidad cultural. Al lado de la influencia de Cristo, que es mi verdadera identidad, es lo que me va a dar vida eterna. Yo lo siento mucho por la cultura. Cuando la sociedad me quiere imponer su voz, su principio, y riñe con los principios de la palabra, hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Es lo que yo llamo un punto de quiebre. Mientras la cultura no choca con mi fe, con mis principios, no hay problema. Seguimos juntos, siempre dejando establecido, por encima de la identidad personal tengo la identidad de Cristo. Por encima de que soy dominicano, yo soy cristiano. Por encima de la influencia o la identidad cultural, la influencia mía es la de la palabra de Dios y la influencia de Jesucristo. Por encima de eso, si todo lo mencionado hace más mella en su corazón que la influencia de Cristo, analicémonos, hermanos, porque hay un grave problema allí. Hay un grave problema. Jesucristo debe ser nuestra pasión. Cuando no conocemos nuestra identidad, no podemos oír la voz de Dios con claridad. No sabemos si estamos oyendo la voz de la cultura. No sabemos si estamos oyendo la voz de la sociedad. La Biblia dice que las ovejas conocen al pastor y que conocen su voz. Y el pastor conoce sus ovejas y las llama por nombre, el pastor. Pero hoy hay muchas voces y muchas identidades raras tratando de penetrar a la casa del Señor. Mire lo que le pasó a ese sargento mayor. No pudo entrar a la base. No pudo probar su identidad porque no tenía la identificación. A regañadientes tuvo que volver a 5 horas de distancia
a buscar su identificación. No le valieron los rangos, no valieron las medallas. Mire la importancia en esta moraleja, hermanos. Tenemos que ser definidos con Dios. A Dios no le van a impresionar muchas cosas allá arriba, sino el corazón que le hemos proveído a Él, al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice Efesios 2:10, tenemos la identidad del Señor. Tenemos la identidad del Señor. Hermanos, cuando no teníamos a Cristo, lo que hacíamos y lo que decíamos no tenía rima ni razón de ser. Estoy hablando en un sentido trascendente, porque yo sé que en este mundo hay gente que dibujan con las palabras. Yo lo sé. En un sentido trascendente, no teníamos rima ni razón. Pero después que estamos convertidos a Cristo, la presencia de Cristo trae equilibrio. La presencia de Cristo trae simetría a nuestras vidas. La presencia de Cristo trae orden a la vida de nosotros. Seamos definidos, hermanos queridos. Seamos definidos. Y siempre practiquemos la buena confesión. Pablo le está diciendo en pocas palabras a Timoteo, abraza la verdad. Abraza la verdad. Da testimonio en todos los lugares donde tú puedas. Bendito sea el Señor. Defiende la verdad, aférrate a ella. En estos días estaba yo oyendo a un conferencista. Ay, Dios. Hay que tener mucho cuidado hoy en día. Por más que a usted le impresione un conferencista, vaya a la palabra de Dios, hermano, y pídale discernimiento al Espíritu de Dios. No importa la eminencia que sea. No importa que sea su pastor. Vaya a las Escrituras. Decía ese hombre, y la audiencia así, mira, hipnotizados, preparados a poner en práctica lo que él estaba diciendo. Él decía que la mentira era saludable y que la mentira era algo liberador. Esa es la palabra. Oiga, qué diabólico. Porque la vida es muy dura. Porque la realidad de la vida es muy dura para soportarla. Y si no mintiéramos, no pudiéramos soportar la vida. Oiga, qué gran mentira. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, decía el Señor. Jesucristo dijo, nadie va al Padre. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre. Identificándose con el mismo Padre de los cielos. El mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara a través de él. Ese es el gran yo soy, hermanos. Ese es el gran yo soy del Antiguo Testamento, Jesucristo. Ese yo soy, a oídos judíos, eso tiene una repercusión impresionante. El yo soy del Evangelio de Juan. Hay por lo menos 8 yo soy. Y no es una frase, no es una frase. Es una proclama de que es el Dios eterno. Mire el último verso aquí. Dice, el único que tiene inmortalidad. El verso 16. Es una descripción de Dios y de Jesucristo que nadie tiene. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se honra y el imperio sempiterno. Amén. Imperio, subraya esa palabra. Kratos, fuerza planificada e implantada. Hoy en día no existen imperios. Hoy en día existen potencias, que es muy diferente. Potencias. ¿Cuál es la diferencia entre los imperios? Porque Satanás tiene un imperio allá afuera, déjeme decirle. El príncipe de este mundo, él tiene su imperio, pero él es el Dios de este siglo. Jesucristo es el Dios de todos los siglos. ¿Qué gran diferencia?
Jesucristo es el Dios de la eternidad. Esa es la gran diferencia entre Satanás y Jesús. Pero los países, hermanos, se les llama potencia hoy en día, no imperios. Porque los países de ahora tienen que asociarse con otros igualmente poderosos, como Estados Unidos, Rusia, Japón, Reino Unido. Ahora están en las Naciones Unidas. Supuestamente naciones grandes y pequeñas están dentro de las Naciones Unidas. Pero ¿quién es que tiene voz de decisión en las Naciones Unidas? Las potencias. Al fin y al cabo, las decisiones aplicables son las potencias que la dan. Porque, hermanos, no somos niños. Le permiten opinar. Viene un embajador de la República Dominicana o de Cuba y habla de los males. Tienen que escucharlo por fuera, por fuerza, porque está siendo proyectado al mundo. Pero, hermano, eso no va a tener repercusión. Las decisiones de las potencias son las que se imponen en el mundo. Aquí es el imperio del Señor, el imperio de Dios. Quiere decir Kratos, viene de una raíz griega que dice dominio, fuerza, poder manifiesto. La palabra especialmente significa fuerza que ejerce, poder que se demuestra efectivamente por una autoridad gobernante. Qué distinto las potencias a los países subdesarrollados. Usted no ha visto en México cómo a un policía le dan una galleta, cómo tratan a las autoridades. Yo he visto gente dándole públicamente galletas, dándole garnatadas a la policía. Hágalo aquí para que usted vea. Están los bastonazos, cuando usted viene a pestañear, tiene 7 policías encima, aquí, y apenas levantó la mano para darle a uno de ellos en la cara. En nuestro país se juegan con la autoridad. Potencias, hermanos, potencia, potencia. Los imperios conquistaban simplemente. Los imperios no hacían asociaciones. No, vamos a luchar, vamos a bregar a ver quién es más fuerte. Yo te voy a conquistar a ti o tú me conquistas a mí. Y punto. Los asirios conquistaron, Babilonia conquistó, Egipto conquistó. Entonces es muy distinto. Hoy en día son potencias. Necesitan la alianza de otros países, de potencias similares a ella. Pero el imperio del Señor es el que nos concierne a nosotros. Porque dice la Biblia que los reinos pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Y nosotros habremos de gobernar el mundo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Solamente quiero dejar en tu mente, en esta tarde, en tu corazón, para que lo atesores y te lo lleves a la casa. Lo que Pablo le dice a Timoteo, en un lenguaje nuestro, Pablo le está diciendo a Timoteo, defiende la verdad. Defiende la verdad. Aférrate a ella. Proclámala, le está diciendo Pablo a Timoteo. Es lo único por lo cual vale la pena luchar en esta vida. Asimilemos nosotros el consejo de San Pablo a este joven ministro que estaba en cierne todavía. Un muchacho tímido, lleno de miedo. El ministerio era muy grande para él, pero tenía un gran mentor. Y Pablo tuvo un mentor mucho más grande, llamado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cojamos el consejo de Pablo y testifiquemos, hermanos, en forma de confesión. Puestos de pie, mis hermanos, puestos de pie. Tengo buenas noticias porque visité al hermano José en Queens, José Fuentes Montero. Usted se sorprende si usted lo ve a él. Usted se sorprende. Entonces, su hermano me había dicho, pastor, me da la impresión que él no ha perdonado a su hija. Yo quiero que usted le hable. Y después de eso yo le hice varias visitas y yo me acordaba de la petición de su hermana, de que él perdonara a su hija. Pero no sentía que era el momento. No sentía que era el momento. A mí me gusta sentir al Espíritu. Cuando dice ahora, habla. Y lo visité varias veces, me callaba con el tema. La última vez que lo fui a ver a él, hace como 4 días, bien, voy rápido, hermanos. Estábamos ahí oyendo alabanza, gozoso el hombre. Dice, hermano, Dios me está preparando.
Dios me está preparando para salir de este lugar y para proclamar su nombre. Entonces ahí el Señor me dio luz verde y le dije, José, háblame de tu hija. ¿Cómo está la relación con tu hija? Y yo sentía que el Espíritu de Dios se estaba moviendo allí. Y me dice él, no, pastor, yo la perdoné a ella. Y yo le dije, muy importante, porque cuando el Señor se manifieste, viene a buscar corazones limpios, sin gravamen, sin rencor, pero no es suficiente, le dije. Mándale un mensaje de texto a ella, mándale un audio o llámala y dile que la amas. Porque quizás ella piensa que tú estás disgustado con ella y si ella viene tú la vas a rechazar. Llámala. Me dijo, pastor, voy a orar y me voy a llevar de su consejo. La voy a llamar. Hermano, él no oró todavía porque no tuvo tiempo. Viene y me llama a casa, emocionado, casi queriéndose salir el corazón. Me dice que en el momento que están sirviendo la comida en ese centro, la señora, la enfermera, le está haciendo señas que hay alguien detrás de él. Hermano, piensa en Dios. Piensa en los milagros de Dios. Piensa en la grandeza de Dios, cómo transforma los corazones, porque eso es Dios que lo hace. Pero la enfermera no le sabe decir, parece que está guardando el misterio para él. Y es la hija de él que está detrás. Y cuando él se incorpora de la silla de ruedas, la hija fue y lo abrazó por atrás y comenzó a llorar. Papá, perdóname, papá, perdóname. Y no había comenzado el orar para llamarla. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dele otro gloria a Dios. Porque eso lo hace el Señor. El Señor. El Señor me dijo, háblale de su hija. El Señor quiere, el Señor lo está preparando. Y esa muchacha va allí. Me acordé del hijo pródigo. Cuando el padre no dejó que el hijo se confesara. Dice que se echó sobre él. Y él me llamó porque él aprovechó una pausa. Estaba tan emocionado que ella fue a comprar un café, Gladys, a la cafetería. Y él me llamó. Pastor, mi hija vino. Lo estoy llamando ahora porque ella fue a comprar un café. Y yo le dije, pues no te voy a quitar mucho tiempo. Míralo a los ojos y dile lo que tú sientes por ella. Díselo. Y me dice, pastor, ahora estoy orando por mi corazón para que no me dé un infarto. Que dice que el corazón se le quería salir del pecho, hermanos. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hizo, hermanos? Y a su nombre. Y a su nombre. Porque en la iglesia la gloria es para el Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y estemos preparados para la buena confesión y el buen testimonio al que Dios nos ha mandado. Y que el Espíritu no permita que nos estemos enredando en cosas que a Dios no le agradan. No importa que seamos jóvenes o gente avanzada de edad. Dios no quiere que nos involucremos, que nos enredemos en cosas mundanas, sino que tengamos firme nuestra identidad frente a Cristo y frente al Señor. Hermano Juan J. Disler, por favor, dele gracias a Dios mientras nos despide en oración, hermano. Te damos gracias, Señor, por este día, por tantas peticiones, por tantas verdades que han salido a reducir en este texto, Señor. Te damos esa gracia, Señor, porque precisamente es lo que necesitamos, la gracia tuya. Sí, Padre. Y que las cosas se aclaren, que seamos como Dios ha querido que seamos, que seamos decentes, que seamos sinceros y que oremos sobre todo y lo amemos a Él, que a Él hay que alabar, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, en este día que tú nos has traído y nos has bendecido, Señor. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Zoraida, no sé si tú querías hacer un anuncio a la iglesia.